de compartir pantalla. Se veía y ahora ya no se ve Sí, la pantalla. hubo un problemita. Ah, ok. A ver ahí. Ahí están viendo, ¿verdad? Sí, perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, empezamos. Eh, bueno, estas dos clases que vamos a dar hoy, como decía Cintia, van a estar enfocadas en ecodiseño y huella de carbono. Eh, esta primera instancia va a ser más que nada teórica, donde vamos a reafirmar algunos conceptos, y luego la clase que viene es del jueves. Vamos a ver ya casos prácticos de todo esto que vamos a hablar hoy. Yo voy a hablar de lo que tiene que ver con ecodiseño y una metodología de implementación en empresas que deriva, bueno, de un manual que, que es un bien público que escribimos hace un tiempito, que luego se lo voy a presentar. Eh, Básicamente, lo que vamos a ver hoy es qué es el ecodiseño, los conceptos asociados del ciclo de vida, eh, la temática de todos los contenidos del manual de ecodiseño, y bueno, vamos a hacer foco en una metodología de aplicación y 7 pasos para aplicar un desarrollo de producto circular. Como les decía, hoy vamos a ver ecodiseño. El ecodiseño básicamente implica integrar aspectos ambientales en el desarrollo de un producto. Como saben, los productos se diseñan con distintas consideraciones, como son la funcionalidad, la ergonomía, el costo, la satisfacción del consumidor, y bueno, y se introduce en el ecodiseño el aspecto ambiental como un requisito más para la elaboración de productos. Es importante entender, por eso estamos también dando esta temática, que el 80% ambiental del impacto ambiental del producto está determinado en la parte proyectual, en la parte del diseño. Y bueno, algunas de las cosas que se consideran como importantes son, por ejemplo, el material en el que está fabricado, la durabilidad, la funcionalidad, las posibilidades de actualización, el sistema, que el packaging, por ejemplo, se introduzca en un proceso de reciclaje. Y bueno, y adaptar estas estrategias de diseño a un modelo de negocio particular. Es importante entender el concepto de ciclo de vida, ver al producto como un sistema de diferentes etapas que están interrelacionadas, desde la obtención de materias primas, la producción, fabricación, la distribución, el uso y la gestión del fin de vida de los distintos componentes del producto. Esto es importante, luego cuando Andrés les dé la charla de huella de carbono, vamos a ver que está muy asociado con todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental. Estas diferentes etapas este, tienen particularmente, están asociadas a un impacto ambiental que luego en el sistema, que repercuten en el sistema global. Actualmente los impactos producidos son mayores en las etapas de la extracción de las materias primas y en la fabricación, y luego en la gestión de fin de vida. Pero actualmente las distintas acciones de ecodiseño o las distintas acciones de minimización de impactos ambientales están enfocadas en el transporte, la producción y distribución, por lo que el 80% de los esfuerzos están concentrados únicamente en el 20% del impacto ambiental. Bien, por eso es importante entender de que los productos están comprendidos por este sistema de etapas y que cada una repercute en el resultado final del impacto ambiental. Es por esto también que, viendo este sistema de producto, entendamos de que cada modificación que le hagamos a alguna de estas etapas repercute y se transfieren a las otras etapas, por lo que repercuten en el sistema global. Entonces, ¿cómo podemos beneficiarnos del ecodiseño? Bueno, básicamente el ecodiseño trata de mejorar la calidad ambiental de nuestras acciones, de nuestros productos, de nuestros servicios, reducir costos, por ejemplo, costos productivos, innovar en nuevos modelos de negocios y en nuevos productos,
adaptarse y anticiparse a la legislación ambiental. Puede ser también una estrategia de marketing, de acuerdo a la transparencia que tenga la empresa, y bueno, la generación de nuevos mercados o el acceso a consumidores más exigentes ambientalmente. Para esto, nosotros, a través de un proyecto desarrollado del CT Plus con financiamiento de ANDE, desarrollábamos durante 2 años este proyecto de ecodiseño, y una de los entregables fue este bien público que denominamos Manual de Ecodiseño Circular, y bueno, que tiene como objetivo funcionar como un apoyo para empresas, profesionales e instituciones para contribuir a la transición hacia una economía circular, incorporando herramientas de ecodiseño de productos. Bien, este manual está de acceso gratuito y descarga libre en la página de CT Plus, en la pestaña de publicaciones, ahí lo pueden descargar. Y bueno, está basado en otros manuales que se han ido desarrollando a través de los años. Este manual en particular lo que introduce son conceptos más actualizados sobre ecodiseño y economía circular. Y bueno, tiene como objetivos particulares sensibilizar a las empresas, a los técnicos, a los profesionales y a los demás actores de la red de valor del plástico los beneficios de integrar criterios ambientales en las estrategias de circularidad, facilitar la transición desde el ecodiseño hacia el diseño circular, que estaría inmerso en un sistema circular ya establecido, y contribuir al desarrollo sostenible de toda la industria del plástico. Si bien este manual está enfocado en la industria del plástico, también puede ser aplicado a cualquier sector. Bien, ahora lo vamos a ver en la metodología. Básicamente el manual se divide en 3 grandes temáticas. Bueno, la primera habla de economía circular, particularmente, todo lo que tiene que ver con escuelas de pensamiento, características principales de la economía circular, un desglose del diagrama de mariposa, distintos modelos de negocio y estrategias de creación de valor para modelos de negocios circulares. Esto es una parte bien teórica que va a dar pie al segundo capítulo, que es todo lo referido a ecodiseño, sus beneficios, las barreras de incorporar en las empresas. Y por último, lo que vamos a ver hoy es una metodología de implementación de 7 pasos para desarrollar productos y servicios circulares. Bueno, vamos a desglosar lo que es la metodología de implementación, vamos a ir etapa por etapa y vamos a ver algunas herramientas que tiene el manual asociadas para que se puedan aplicar en las empresas. Como les decía, son 7 etapas. Una primera etapa que habla de capacitación y sensibilización interna a las empresas. Una segunda etapa de evaluación ambiental y evaluación del modelo de negocios, para saber la situación actual. Una tercera etapa que ya tiene que ver con lo que es un proceso de diseño, una metodología proyectual, de idear, desarrollar y concretar. Una cuarta etapa que es la etapa de implementar en la empresa, tanto internamente como externamente. Una última etapa de valorar los resultados, que van a servir como estrategia de comunicación. Bien. Vamos a la primera etapa. La primera etapa tiene como objetivos la sensibilización del personal, establecer las motivaciones internas y externas que impulsan el modelo a desarrollar un proyecto circular, la conformación del equipo de trabajo que va a estar trabajando en el proyecto y seleccionar el producto que se va a implementar esta metodología. Tiene como objetivo preparar el proyecto en una etapa inicial. Es importante toda metodología que inicia con nuevos conceptos y no están arraigados en la empresa, la parte de sensibilizar y capacitar al personal, en este caso con todos los conceptos asociados a la economía circular y a lo que se va a estar teniendo como objetivo en el proyecto. Esto es para fomentar el trabajo colaborativo y que todas las partes estén sensibilizadas y promover el involucramiento y la motivación del personal. También se deben establecer y documentar las motivaciones que impulsan a la empresa a generar un proyecto de ecodiseño y de economía circular
para luego unificar criterios y poder evaluar al final del proyecto si estas motivaciones se cumplieron o no. Algunas motivaciones internas pueden ser mejorar la prestación de los productos, mejorar la imagen empresarial, reducir costos, innovar y fortificar la cultura organizacional en lo que tiene que ver con sostenibilidad. Y algunas motivaciones externas tienen que ver con cumplir legislaciones y normativas o anticiparse a distintos cambios normativos que vemos que se van a venir, desarrollar el mercado y adaptarnos a nuevas tendencias de consumo, cumplir con nuevos avances tecnológicos y cumplir con las presiones de los usuarios o las necesidades de los usuarios ambientalmente más exigentes. También es necesario en esta primera etapa establecer quién será el equipo del proyecto, seleccionar el equipo que va a trabajar en todo el desarrollo de este producto. Y algunas consideraciones que se tienen que tener es que el equipo de trabajo sea reducido, con capacidad de decisión, y que provean al proyecto un equilibrio entre operatividad y visión. También acá es importante que participen distintas áreas de la empresa, estableciendo un coordinador general del proyecto, un experto ambiental, diseñadores, industriales, ingenieros, implementadores, expertos técnicos y asesores. Toda esta metodología también tiene que ver y se tiene que adaptar al tamaño de la empresa y a la capacidad de que la empresa tiene. Capaz que algunos de estos pasos o algunas de estas exigencias no son posibles, pero bueno, se debe adaptar las posibilidades internas para llevar a cabo el proyecto, ¿no? Y luego, por último, se debe seleccionar el producto que se va a implementar esta metodología de acuerdo a algunos criterios como la cantidad de información que se cuenta en las distintas etapas del ciclo de vida, el grado de libertad que permita la modificación del producto. Hay algunos productos que tienen mayor grado de libertad y otros menor, entonces se van a poder hacer más acciones que en otro. Y el producto que cumpla en mayor medida con los factores motivantes internos y externos que establecimos anteriormente. La segunda etapa tiene que ver con el análisis inicial, la evaluación ambiental del producto y la descripción del modelo de negocio. Para esto se debe realizar un análisis inicial que tiene que ver con visualizar el contexto donde el producto interactúa para poder tomar decisiones a futuro. Algunas herramientas que se pueden utilizar para hacer este análisis inicial, bueno, analizar las tendencias de consumo en el sector, las tendencias del sector, el mercado objetivo, qué características tienen nuestros clientes, cuáles son las tecnologías existentes en el mercado y en el exterior, a ver si las podemos incorporar, cuál es el marco legal y una breve investigación de soluciones existentes que tengan que ver con el desarrollo que nosotros queremos realizar. Esto es bien importante, hay que hacer una evaluación ambiental del producto en el inicio, el producto como está actualmente, y para esto hay determinadas herramientas de análisis ambiental, que luego Andrés les va a comentar algunas, pero básicamente estas herramientas en el manual están detalladas y hay ejemplos. Estas herramientas nos van a dar distintos grados de detalle y nos van a permitir comunicar de distintas formas el aspecto ambiental de nuestros productos. Es importante realizar este análisis al inicio con el producto como está actualmente y luego al final del proyecto cuando se le introduzcan las mejoras, ¿bien? Para poder hacer una evaluación y una comparación de cómo se comporta ambientalmente el producto, ¿bien? En el manual también tienen esta tabla comparativa que muestra la facilidad de uso, el costo y bueno, la calidad de información y distintas características que tienen cada una de las herramientas de análisis que proponemos en el manual. Luego, también en esta etapa de evaluación, se debe analizar el modelo de negocio actual para ver qué posibilidades de adaptación tiene nuestro modelo de negocio. Para esto nosotros desarrollamos también un Canvas circular, seguramente lo conozcan. Este Canvas muestra gráficamente las distintas actividades que realiza nuestra empresa
de manera visual para que nosotros podamos completar este canvas y, bueno, y poder adaptar nuestro modelo de negocios a nuestro proyecto circular. Básicamente lo que muestra en la parte central, donde tiene el gris más clarito, son los distintos elementos de un canvas tradicional, el propuesto por Osterwalder hace unos años, donde tiene en la parte central la descripción de nuestra propuesta de valor, qué es lo que nos hace diferentes, cuál es el valor que nosotros otorgamos al mercado, y bueno, luego se empiezan a desarrollar los distintos elementos, cuáles son nuestras relaciones con los clientes, nuestros canales de comunicación y venta, cuáles son nuestros diferentes segmentos de clientes, los recursos y actividades claves que hacen de apoyo a la propuesta de valor, los socios claves o nuestras asociaciones para impulsar nuestro negocio, la estructura de costos y nuestra fuente de ingreso. Esto es el canvas tradicional de Osterwalder. En el manual también van a tener una descripción de cada uno de estos elementos y algunas preguntas que nosotros nos podemos hacer para poder completar este cuadro. Lo interesante de este canvas es que le agregamos el triple impacto. Tiene que ver con, bueno, el aspecto económico, la descripción de nuestro modelo de negocios, el impacto y la anticipación social y el impacto y anticipación ambiental. ¿Bien? Completando esto, nosotros también nos va a permitir ya tener una base de lo que es nuestro negocio y poder, por ejemplo, presentar a fuentes de financiamiento más fácilmente. Este Canvas, en esta etapa 2 de evaluación, se hace con el modelo de negocio actual, como está actualmente. Luego se va a tener que hacer un Canvas o adaptar este Canvas inicial a el modelo de negocio circular que nosotros queremos implementar. Luego, como última etapa, último paso de esta etapa, se establece el brief del producto, lo que nosotros llamamos, lo que son los lineamientos básicos que va a tener que cumplir lo que queremos desarrollar. ¿Bien? Tiene que ver con a cuál mercado vamos a establecer, en qué mercado va a participar, cuál es nuestro público objetivo, qué tecnología tenemos disponible, cuáles son los costos que nosotros queremos abordar, cuál va a ser la duración de la implementación, cuál va a ser el material a presentar final. Entonces se establece en un brief todos los puntos que nosotros queremos tener en cuenta para realizar el proyecto. La etapa número 3 es la etapa de generación de ideas. Acá ya empezamos con lo que es la parte más proyectual, la parte más de inventiva, digamos. Entonces, para esto vamos a identificar oportunidades circulares. Hay distintas herramientas. Nosotros en el manual y en esta presentación mostramos algunas, pero hay infinidad de herramientas de acuerdo a el proceso de diseño que cada uno quiera implementar. Lo que es importante, sí, es tener una visión global de todos los elementos que repercuten en nuestro producto y en nuestro servicio, para nosotros poder desarrollar estas herramientas. Algunas de ellas son, por ejemplo, el Scamper. Esto tiene que ver con pensar en qué se podría sustituir, en qué se podría combinar, en qué se podría adaptar, modificar, qué se podría poner en otros usos, qué se podría eliminar o minimizar, qué se podría reorganizar o invertir en nuestro producto para adaptarse a un sistema circular. Otra herramienta puede ser la de circuitos circulares. ¿Cómo puedo introducir aspectos del ciclo biológico o del ciclo técnico en nuestros productos, por ejemplo? ¿Cómo puedo hacer que los materiales de nuestros productos o componentes sirvan para otras aplicaciones? ¿Cómo puedo hacerlo ahora? ¿Por qué no puedo hacerlo en este momento? ¿Qué factores, qué recursos necesitaría para implementarlo? Lo mismo para las posibilidades de mantenimiento, de reparación, de reuso, de reciclaje. Aquí se establece en este cuadro qué acciones podría hacer y por qué no lo estoy haciendo. También tenemos el mapeo del viaje del producto, que tiene que ver con los distintos usos cuando termina cada ciclo de recuperación, por ejemplo. ¿Cómo puedo hacer para reutilizar mi producto? Y después de reutilizarlo, ¿cómo puedo hacer para remanufacturarlo? Luego de remanufacturarlo, si ya no es posible, ¿cómo puedo para
¿cómo puedo hacer para reciclarlo? Esto tiene que ver con todos los ciclos en cadena y mantener en circuitos cerrados el mayor tiempo posible nuestro producto. También podemos tener otra herramienta que es modelos circulares. Esto tiene que ver con las distintas estrategias de recuperación, de extensión de vida, de recuperación de recursos, de suministros circulares, plataformas compartidas, producto como servicio. Está también integrado lo que es modelos de negocio. Entonces son algunas preguntas que nos podemos hacer para poder desarrollar algunas de estas temáticas. Como ven, la etapa anterior tenía que ver con algo más de generación de ideas. Ninguna idea está mal, sino que sirven todas para luego, en esta etapa número 4 de desarrollar conceptos, ya bajar a tierra todas estas ideas que se nos ocurrieron en distintos conceptos. ¿Bien? Esto tiene que ver con, luego de las ideas, tenemos un número n de ideas, pueden ser muchas, de acuerdo a los requisitos que nosotros, al cuadro de requisitos que yo les mostré anteriormente, se establecen los criterios generales y acá se desarrollan conceptos con distintas estrategias de diseño, para luego tener distintas alternativas. En esta parte de desarrollo de conceptos es importante todo lo que tiene que ver con estrategias de diseño, que nos vamos a enfocar en esto en la clase del jueves, donde vamos a ver, de acuerdo a distintas estrategias de diseño, distintos productos que responden a estas estrategias. Básicamente tienen que ver con estrategias para minimizar o reducir el impacto en las distintas etapas del ciclo de vida. Por ejemplo, en la etapa de preuso, tiene que ver con estrategias para seleccionar materiales de bajo impacto, minimizar el consumo de recursos. En la parte de producción, optimizar los procesos productivos. En la parte de distribución, optimizar el sistema de distribución. En la parte de uso, reducir el impacto durante el uso, extender la vida útil, extender y mantener la vida útil del producto. Y luego en la fase de posuso, estrategias de recuperación de valor como reciclaje, reutilización, redistribución, remanufactura. Bien, todo esto lo vamos a desarrollar el jueves que viene con distintos ejemplos. Luego de que desarrollamos distintos conceptos, aplicamos de vuelta la tabla de requisitos y seleccionamos el concepto que mejor se adapte, o podemos mezclar conceptos para hacer el desarrollo final, que es el producto en detalle, el desarrollo técnico productivo. Básicamente en esta etapa se hace toda la descripción técnica, qué materiales se van a utilizar, cuál es la situación de uso, cuáles son las propiedades físicas, cuál es el contexto, se hace un análisis de costos, ensayos de calidad, se testea el producto, se prototipa, y luego se establece la documentación técnica, planos técnicos, fotomontajes y renders. Tenemos la próxima etapa que, luego que nosotros tenemos todo el desarrollo técnico, vamos a la etapa de implementar y el plan de acción. Este plan de acción consiste en planificar al corto, mediano y largo plazo todas las medidas de mejora ambiental que nosotros le vamos a incorporar al producto. Tiene que ver con un plan de acción a nivel del producto en sí, si va a ser un nuevo producto o un rediseño, quiénes van a ser responsables de implementar estas acciones, cuáles son los plazos de ejecución y cuáles acciones son necesarias. Y luego un plan de acción a nivel de empresa, tomando como experiencia todo este proceso, es conveniente realizar una reflexión y análisis sobre lo que pasó en el proceso, cuáles son las cuestiones que resultaron positivas, cuáles negativas, cuáles herramientas podemos implementar para un próximo proyecto, y hacer una reflexión con los distintos departamentos involucrados para ya establecer este proceso como una metodología interna y de la cultura organizacional para próximos desarrollos. Y por último tenemos la etapa de valoración y comunicación de los resultados. Bien, en esta etapa se realiza un análisis, en esta etapa ya el producto está desarrollado, se hace una valoración de los resultados del proyecto, tanto a nivel económico, social y ambiental. Es importante, como les decía al inicio, que en esta etapa se utilice una herramienta de evaluación ambiental nuevamente, si es posible la misma herramienta. Si utilizamos análisis de ciclo de vida o huella de carbono, es importante que la utilicemos al inicio y en esta etapa para poder comparar qué mejoras ambientales hubo en nuestro producto. ¿Bien? Esta evaluación y valoración de los resultados
nos va a permitir también desarrollar y utilizar el proyecto como estrategia de comunicación, tanto interna como externamente. ¿Bien? Las estrategias de comunicación pueden ser tanto educativa para todas las partes involucradas, para desarrollar la imagen de responsabilidad ambiental, informar resultados para desarrollos futuros, reforzar la cultura organizacional y para motivar al personal. Y esto, como les decía, puede ser destinado para comunicación interna, para futuros proyectos, o con el resto de la cadena de valor, o para el consumidor final. Esto es bien importante porque como vamos a tener resultados de la evaluación ambiental y la reducción efectivamente de nuestro impacto ambiental, también puede ser una medida de acceso a etiquetas o certificaciones ambientales que pueden estar asociados también a a los canales de publicidad, de marketing, de sostenibilidad de la empresa. Bien. Con esto, y ya le doy paso a Andrés para que nos explique un poquito más de qué va la huella de carbono y el análisis de ciclo de vida, cerrando las 7 etapas de la metodología: una primera etapa inicial de preparación del proyecto, una segunda etapa de análisis de la situación actual, tanto de nuestro modelo de negocios como nuestra evaluación ambiental, una tercera etapa de generación de ideas, una cuarta etapa de desarrollo de conceptos, una etapa 5 del producto en detalle, una etapa 6 del plan de acción para implementarlo y una etapa 7 de valoración y comunicación. Tal vez alguna de estas etapas, como les mostraba, es más específica o se adapta mejor a algún tipo de empresa o algún tamaño de empresa. Es importante tener estos conceptos de qué queremos en cada etapa, cuáles son los objetivos y que nosotros lo podamos adaptar a las posibilidades de la empresa y nuestro proyecto. Y bueno, con esto le doy paso a Andrés. Muchas gracias. Dejo de compartir. No sé si hacemos alguna instancia de preguntas o la dejamos para el final, Andrés. ¿Te parece? Como quieran, si hay alguien que tenga algo fresquito y que quiera que Nicolás le evacúe alguna duda, con mucho gusto, y si no, al final hacemos una redondilla de preguntas, ahí como deseen. Perfecto. Bien, los conceptos han quedado clarísimos, Nicolás, así que Seguimos. seguimos en todo caso. Voy a poner Otra cosa que les puedo sugerir es que pueden ir escribiendo en el chat si tienen alguna consulta a medida que van hablando y bueno, hacia el final después se van contestando, que eso a veces queda más cómodo a las personas de alguna forma que a medida que surgen las preguntas van quedando ahí. Perfecto, Cintia. Perfecto. El chat es un gran ayuda a memoria, ¿cómo no? Bueno, voy a probar a ver de compartir. ¿Se ve en pantalla completa ahí? Sí, perfecto. Gracias, Cintia. Bueno, muy bien. Como adelantaba Nicolás, la idea de hoy es dar un poco el marco teórico y en la próxima sesión, también con el apoyo de Verónica, vamos a estar viendo situaciones concretas para que, bueno, todo esto que vamos a estar desarrollando hoy ya lo vean bajado a tierra a situaciones cotidianas, a alimentos en particular, ya que es el eje temático de este LAVEC, pero también aspectos complementarios como puede ser los embalajes, el diseño asociado al mismo, y en particular después todo lo inherente a lo que es la vida útil del producto. Hace un ratito, bueno, Nicolás les mencionaba distintas herramientas a la hora de trabajar en ecodiseño, y una de ellas es lo que es el análisis de ciclo de vida y en particular la huella de carbono como una simplificación de la misma. Y bueno, la idea es empezar un poco con una reflexión de que estamos en una situación de emergencia de tipo planetaria, guste o no. Hago un poco de memoria, la primera sesión de la BEC, cuando empezaba Mónica contando bueno, que estábamos en el calendario, ya en una fecha en la cual el planeta está sobregirado en lo que es la cuenta de los recursos naturales. O sea, eso está generando un inconveniente importante y por ahí
Federico hacía una intervención de que, bueno, eso sin duda que corresponde a un promedio mundial en el cual hay naciones que están haciendo muy bien las cosas desde el punto de vista ambiental, con responsabilidad, con acciones de mitigación, pero otras que no, por negligencia o por rezago también tecnológico. Pero la realidad es que hay, o sea, las consecuencias ambientales a veces no conocen fronteras. Quizás haya algunas más de tipo territorial ligadas a contaminación del suelo, pero todo lo que, por ejemplo, es contaminación de mares, y en particular lo que es el calentamiento global, no conoce de fronteras. Yo puedo ser un gran emisor, pero o sea, la situación de calentamiento es parejo para todo el planeta. Entonces, a lo que estamos llegando es que hay problemas, acá hay algunas imágenes que lo ilustran, y son cada vez más frecuentes. Basta ver las noticias para ver, bueno, la sucesión de incendios forestales que se están dando en diversas regiones del planeta, y no solamente en áreas tropicales o con menor presencia de agua, sino que se da tanto en Australia como Portugal, como en el área amazónica, ya sea por efecto del hombre en forma directa o por efectos ambientales, por justamente la alteración de los ciclos. Inundaciones también se están dando en diferentes puntos del globo. Esto es en Alemania, es algo reciente. Y por otro lado, lo inverso, la pérdida de espejos de agua o corrientes fluviales. Estos son imágenes de acá de la zona de Perú y Bolivia, que más allá de lo cuidado de la foto, es una situación real que se está dando. Esto incide no solo en el comercio minorista, en todo lo que es una actividad productiva artesanal, como puede ser la pesca, el turismo. O sea, tiene numerosos impactos, y por supuesto no incluimos ya al clásico osito polar en el pedazo de hielo, porque ese hielo ya se derritió y no podemos seguir usando esa foto. Pero la realidad es que, bueno, tenemos dificultades más allá del pensamiento de algunos escépticos respecto al calentamiento global, que a veces incluso lo atribuyen como que, bueno, esto es una fluctuación que en lo que es la historia del planeta como tal puede ser algo insignificante, y coincide justamente, bueno, en esta época en la que vivimos. Pero la realidad es que la comunidad científica se ha dedicado a monitorear, y hay una indiscutible relación entre lo que es el aumento de la actividad humana, todo lo que es la producción fabril, el auge de las grandes urbes, con justamente el aumento de la temperatura. Y recientemente tuvimos una situación bastante peculiar que afectó también a todo el planeta, que fue el tema de la pandemia, en el cual se siguieron haciendo mediciones en particular de las emisiones de gases de efecto invernadero, y justamente lo que se detectó, este es un informe de Naciones Unidas, es que justamente el parate en las actividades, ya sea producción de energía, transporte, comercio, industria, actividades culturales, lo que fuera, del turismo, llevaron a una disminución bastante sensible justamente de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que concluida justamente la etapa crítica de la pandemia, ahí sobre finales del 2020, ya cuando se empezó a retomar la actividad económica en general, bueno, esos valores volvieron, no solo que volvieron al punto inicial, sino que empezaron a aumentar, o sea, a retomar esa curva ascendente que existía. O sea, esto se basa en mediciones, son datos objetivos, en base justamente a todos los monitoreos ambientales. Entonces la realidad es que hay, incluso quienes lo vean con más desconfianza, hay un impacto en la actividad humana, y por lo tanto hay que hacer algo al respecto. Entonces, un poco la pregunta, ¿por qué trabajar con la huella de carbono como una herramienta de mejora o para la toma de decisiones, y en particular
en el ámbito de lo que puede ser la industria de producción o procesamiento de alimentos. Así que vamos a ver algunos tips generales justamente de esta metodología, qué pros y contras puede tener, en qué caso usarlas o qué marco normativo existe, y también las herramientas que de alguna forma nos facilitan este cálculo, que tiene algún grado de complejidad justamente para que el mismo tenga rigor científico, que sea objetivo, que sea trazable. Hace un ratito Nicolás le mencionaba el análisis de ciclo de vida como una de las herramientas a la hora de ecodiseñar, pensando justamente en ese análisis de todas las etapas de la producción de un bien de consumo o un servicio. Y básicamente, o sea, esta metodología es un procedimiento que de alguna forma está regulado por diferentes estándares, pero lo que apunta es a esa evaluación de las cargas energéticas y ambientales que están relacionadas, como les mencionaba, a una determinada actividad, a una determinada organización o a la producción de determinado bien o incluso un evento puntual, si algo acotado en el tiempo, también es algo que hoy en día se está cuantificando. Entonces, por un lado, busca identificar todos los materiales que se están consumiendo, la energía utilizada, en particular esto porque eso genera, en términos normales, cuando son sobre todo de fuentes fósiles, calentamiento global, no así cuando son, en el caso de uso de energías renovables, como puede ser solar, eólica o hidráulica, y todo lo que se está descartando hacia el medio natural, ya sea de forma controlada o no. Entonces, esto es un cálculo que es complejo, o sea, considera muchas categorías de impacto, pero como en general la que está más instaurada en el colectivo es justamente la categoría de calentamiento global, la huella de carbono se focaliza en esto y en definitiva termina siendo una simplificación de un análisis de ciclo de vida, considerando una de las categorías de impactos que son más relevantes. Pero vamos a ver que eso puede tener también alguna contra si consideramos algún tipo de actividad donde el impacto mayor no sea justamente la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, para simplificar, la huella de carbono, que se mide en kilogramos o toneladas de CO2 equivalente, es básicamente datos de actividad, ¿sí? De transporte, de producción, de calderas, que están ligadas o sea, se plasman en las unidades de consumo, y eso se multiplica por un factor de emisión que en definitiva lo lleva a la cantidad de carbono equivalente. Es una conversión que facilita en definitiva el cálculo, hay bibliografía al respecto, y eso lo que nos permite es que sea más trazable y llegar a un número único, ¿sí? Que es esta equivalencia que vamos a ver que también puede tomar no solamente el CO2, sino también el metano, el óxido de nitrógeno, que son gases de efecto invernadero que tienen muchísimo mayor impacto a nivel atmosférico en cuanto al calentamiento, pero bueno, hay que hacer una conversión para tener una unidad única y que se pueda estar comparando en el análisis. Bueno, por ahí les mencionaba de que justamente la huella de carbono es una simplificación el análisis de ciclo de vida. Entonces, ahí lo importante es tener en cuenta según la actividad que estoy llevando adelante, según mis procesos, mi producción, mi organización, es identificar si solamente las emisiones de CO2 es lo más relevante. Puede pasar que yo esté con algún tipo de actividad agrícola, pecuaria, turística, que tenga algún impacto, por ejemplo, en lo que es la eutrofización, en lo que es la acidificación del suelo, en un consumo de materias primas que sea excesivo, y en definitiva tengo que visualizar si, por ejemplo, el uso de agua, por ahí les mencionó Nicolás también el tema de la huella de agua. Ahí va la responsabilidad de cada organización considerar también el alcance de ese análisis de ciclo de vida, si tengo que considerar otras categorías, porque puede pasar que
en mi caso, lo que tenga mayor impacto sea, no sé, la acidificación del suelo, más allá de la emisión de gases. ¿Sí? Eso es importante, por eso siempre está bueno que una organización tenga algún tipo de diagnóstico, que tenga el apoyo de algún técnico con conocimiento de la materia, para que permita después a la organización no solo disminuir el impacto, sino también generar acciones para poder mitigar el mismo. Si no, en definitiva, puedo tener un número que puede ser interesante o no, pero no voy a poder tener acciones de mejora al respecto, porque quizás no estoy midiendo lo más relevante. Y bueno, acá hay un ejemplo ilustrativo de lo que pueden ser los impactos ambientales, en este caso de una percha de poliestireno virgen. ¿Sí? Este es un estudio que hizo la INPLAS, un centro tecnológico del plástico de España, con el cual interactuamos a través del CTPLAS, y nos ha facilitado muy buena información y estudios que tienen un grado de avance muy interesante. Entonces, acá, por ejemplo, para un artículo de plástico muy sencillo, de uso común, se consideran para las distintas fases, desde la obtención de materia prima, la producción propiamente dicha en planta, la distribución y el fin de vida, su disposición, qué impacto tiene, qué peso tiene en las distintas categorías de impacto. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, para lo que es inherente al calentamiento global, la producción justamente de la materia prima es lo que pesa más, y no tanto la fase de distribución o de fin de vida. Pero puede haber otras, ¿sí?, en las cuales hay otras categorías que empieza a moverse un poco ese ecualizador. Y esos análisis, así con apertura, lo que nos permite es tomar acciones en las diferentes etapas del ciclo de vida, como les mencionaba Nicolás, o sea, y atacar desde el diseño ya las acciones que de alguna forma van a ser preventivas, van a limitar y no tener que caer en correcciones de nuestro proceso. Entonces, ponerle el pienso al diseño, no solo del producto, la parte estética, el diseño industrial, sino a todo el proceso de elaboración, justamente es lo que nos permite la toma de decisiones, y en particular evaluar cuáles son las alternativas más adecuadas, ¿sí? Tener una logística más eficiente, tener materiales que sean con menos impacto por su forma de producción para el medio ambiente, trabajar sobre el diseño para que el fin de vida se pueda desensamblar ese producto de la forma más adecuada. Otra forma de apertura, acá por ejemplo para un alimento para mascotas, ya entrando en el tema de alimentos, es justamente ver los diferentes componentes o etapas, también, bueno, cómo pesan para las distintas categorías de impacto ambiental, y acá se toman otras categorías, y eso es lo más importante. Categorías de impacto ambiental hay muchas, hablamos de en el entorno de 12, 13, las más frecuentes, y a veces, bueno, hay que considerar las que de alguna forma aplican a la naturaleza de nuestra actividad o producción. Entonces acá también podemos evaluar, ¿sí?, según el tipo de embalaje que vamos a utilizar, qué es donde está teniendo mayor impacto, mejorar desde el diseño, desde el insumo para la fabricación del mismo, lo que puede ser la receta de ese alimento. También podemos llegar a trabajar con otros ingredientes, insumos que de alguna forma cumplan el mismo efecto como nutricional, pero que de alguna forma sean de menor impacto ambiental. Por ejemplo, puede ser incluso el mismo ingrediente adquirido en el medio local y no algo importado que va a tener, por ejemplo, toda la carga ambiental ligada al transporte. Acá, por ejemplo, también ligado a lo que puede ser la actividad relacionada a un alimento, es un comparativo en cuanto a el impacto ambiental según el tipo de envase, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, si
por ejemplo, para estos empaques de raciones para mascotas, comparan lo que puede ser un embalaje de base biológica, un plástico multicapa y uno de monomaterial listo para reciclado. Entonces, es bastante elocuente la diferencia que puede haber en cuanto a lo que puede ser el uso de recursos fósiles, la emisión de gases de efecto invernadero y el tema de uso del agua. Que en algunos van a ver que es menor, por ejemplo, en el de base biológica, tiene en estas dos categorías de combustibles fósiles y emisiones de gases de efecto invernadero, es menor, pero en el uso del agua es un poco mayor. Entonces, ahí también me sirve para, bueno, evaluar quizás si yo estoy trabajando en Uruguay, donde acá no existe un estrés hídrico por falta de agua dulce, etc., bueno, quizás esto no sea tan dramático, pero quizás esta realidad, si la pensamos, no sé, en un área desértica, Israel, por ejemplo, puede llegar a tener mucho peso y llegar a considerar otro tipo de envase por el impacto que tiene en el uso de ese recurso que es mucho más finito. Bien, cuando hablamos de el cálculo de huella o de un análisis de ciclo de vida en general, hay algunos componentes comunes que están relacionados a las distintas fases de ese análisis y el por qué lo hacemos. Primero que nada tengo que definir el objetivo y el alcance, o sea, ¿por qué voy a hacer este cálculo? Me lo está pidiendo un cliente, me lo está exigiendo el Estado, como está pasando ahora en España, que ya está establecido qué empresas y en qué periodos tienen que hacer el análisis de sus huellas, ya sea organizacionales o de la producción. Porque quiero incurrir, tengo un tema de responsabilidad empresarial y en la cual, bueno, tengo una conciencia ambiental y quiero de alguna forma diferenciarme de la competencia a través de acciones de tipo ambiental, y el análisis de ciclo de vida lo utilizo como herramienta. También tengo que definir el alcance. Si voy a, por ejemplo, hacer el cálculo de, por ejemplo, mi organización, si voy a hacer el cálculo de mis productos, de algunos de esos productos, quizás los más emblemáticos, si dentro de ese producto voy a calcular el ciclo de vida de forma totalmente completa, como les mencionaba Cintia hoy, en esa lógica de la cuna a la cuna, en el cual yo analizo todas las cargas ambientales, considerando también justamente esos materiales que en lugar de ir a disposición final, entran nuevamente en un circuito de producción en esa lógica de economía circular, o si directamente por estrategia empresarial o por disponibilidad de datos, bueno, voy a calcular solamente la fase de producción de las materias primas y mi fase de producción industrial, que sería lo que se dice de la cuna a la puerta, y bueno, todo lo que ya la fase de distribución está fuera de mi control, no tengo mayores datos, no lo considero. O sea, ahí una casuística es bastante amplia, y lo importante es tratar de justamente definir esos límites acorde a esos objetivos que me he fijado. Tengo que hacer la fase de análisis del inventario, que quizás es la más compleja, en la cual, bueno, definido el alcance, establecido todos los componentes de mi sistema, tengo que echar mano, bueno, a todos los datos de la actividad, consumos energéticos, cuantificación de insumos materiales que incorporo, distancias desde dónde viene, a través de qué medios de transporte, emisiones fugitivas que tengo de mi proceso industrial, etcétera, etcétera. O sea, requiere un esfuerzo muy grande de tener datos, de tener información que tenga validez a nivel internacional y científica para que ese dato pueda ser justamente evaluado por parte de un tercero, si es que decidimos legitimarlo por un organismo verificador o que certifique nuestro sistema de cálculo. Y en base a eso después, bueno, lo que se evalúa justamente es el impacto. ¿Qué tanto estoy emitiendo, si hablamos de huella de carbono, qué cantidad de gases de efecto invernadero estoy generando? Y con todo eso generar una interpretación, bueno, porque el número frío, ahora vamos a ver un ejemplo, puede no decirme nada. O sea, tal producto tiene asociado tantos kilos de CO2
bueno, eso es mucho, es poco, contra qué lo contrasto, va a ser una línea de base para la mejora en futuros procesos. Entonces, ahí esa interpretación tiene que estar asociada a, bueno, las futuras aplicaciones que le voy a dar a esos valores que voy a generar. Y ahí puede tener muchas alternativas, que ninguna es excluyente y pueden ser complementarias entre sí. Una, bueno, como ya les mencionó a lo largo de la primera parte, Nicolás, en todo lo que es la parte de ecodiseño, bueno, focalizarla en identificar mejores procesos productivos, componentes que tengan menor impacto ambiental, estrategias relacionadas a la fase de final de uso de ese bien. También puede ser parte para lo que es la planificación estratégica de una organización, y está muy bien que sea así. No debería ser la gestión de la empresa y aparte el cálculo de huella, y aparte la gestión de calidad. No, debe ser un todo, debe estar integrado, demandan recursos comunes, y está bien que sea parte de esa planificación. Que sea también parte de dar respuesta a políticas públicas. A ver, no en vano está aquí siendo parte activa el Ministerio de Ambiente, y justamente hay toda una estrategia de promoción de estas políticas ambientales a nivel nacional. Puede ser un elemento de marketing, como les mencionaba, y está muy bien que sea así. En particular en el ámbito textil tiene mucho avance al respecto en el tema, en el cual justamente las empresas, marcas líderes en el rubro, también están capitalizando esas acciones ambientales a través de esquemas de certificación del rubro textil, de ecoetiquetas en las cuales hay información para consumidores exigentes, políticas comerciales de diferenciación. Y después otro elemento, por ejemplo, que está muy en boga a nivel nacional, por ejemplo, es también el tema de la estrategia de carbono neutro, en el cual para poder llegar mi organización a tener una neutralidad de carbono, primero tengo que medir, o sea, tengo que partir por el cálculo, tengo que generar después los proyectos para tener esas acciones de mitigación y disminución, y bueno, si con todo ese combo no llegué a la neutralidad, también puedo acceder a lo que son el mercado de bonos de carbono, y de alguna forma invertir económicamente para que se generen otros proyectos que de alguna forma estén generando esos sumideros de carbono, y que compensen, bueno, lo que es mi actividad ya por su naturaleza ya está limitada, y por el estado del arte tecnológico a incurrir en mayores mejoras. Pero esto es un proceso dinámico, y bueno, cada organización debe ver justamente esa aplicación que le esté generando algún beneficio también, que es legítimo, porque a la hora de pedir recursos, apoyos a lo que es la dirección, la alta dirección de una organización, también tengo que mostrar los beneficios de por qué estoy entrando en este camino de calcular la huella y generar acciones asociadas de mejora. Esto ilustra un poquito las distintas alternativas que les comentaba. O sea, puedo calcular la huella de un bien atendiendo en la lógica tradicional, bueno, de la cuna a la puerta, donde no considero lo que es la fase de distribución, consumo, y después lo que puede ser reutilización, reciclado, eliminación o lo que fuera, su destino final. Lo ideal es no solo ya abarcar todo ese ciclo, sino también considerar el impacto que puede tener, como les mencionaba Cintia, esa lógica de la cuna a la cuna. O sea, tratar de emular lo que es la naturaleza, y todo justamente lo que antes era un desperdicio, algo que iba a vertedero, bueno, que pueda llevarse a la mínima expresión, y que justamente todos esos materiales tengan un potencial de valorización y que de alguna forma estén entrando en un nuevo ciclo productivo. También puedo, calcular la huella corporativa. Yo pienso a veces quizás si soy una oficina, un estudio, una organización que no tengo producción industrial, también puedo considerar lo que es
la huella corporativa. Ahí generalmente son cálculos un poco más generalistas, porque ahí el cálculo se focaliza en 3 categorías que están relacionadas a la adquisición de energía, a la propia combustión por mi actividad, y eso es lo mandatorio para el cálculo. Después están las emisiones indirectas que están relacionadas a procesos tercerizados, traslado de personal, que ahí puede, si bien puedo excluirlas de mi cálculo, muchas veces hay muchas organizaciones que son las que terminan teniendo mayor impacto. Entonces, si pienso, yo soy una empresa de fabricación de alimentos y, por ejemplo, tercerizo lo que es el proceso de distribución y eso tiene un impacto muy alto porque hago grandes traslados, bueno, a veces omitir eso del cálculo es como hacerse un poco trampa en solitario y perderse la oportunidad de también tener ese dato y trabajar sobre esa gestión de proveedor crítico desde el punto de vista ambiental. O sea, es muy amplio las posibilidades de trabajo, lo bueno es que lo vean acorde a la naturaleza y actividades que ustedes tengan en cada empresa o organización independiente de la naturaleza. Bueno, hoy como les mencionaba, la fase de análisis es un poco el corazón del inventario y como hoy les adelantaba, es la que requiere tener mayor cantidad de datos para que sea un cálculo completo. Tengo que fijarme una unidad funcional que sea como marco de referencia y que me permite, o sea, es lo que voy a medir. Por ejemplo, voy a medir la huella de 1 litro de jugo envasado con determinado envase y con determinado embalaje. Y eso tiene que estar, o sea, a futuros cálculos tengo que trabajar sobre esa misma unidad, porque si no estoy midiendo peras con manzanas y no me va a arrojar justamente información que necesito para mejorar. También hay que, bueno, hacer un mapa justamente de todos los flujos entrantes y salientes de ese sistema, porque, por ejemplo, si yo calculo la huella de determinado producto de ese jugo, puede ocurrir que esté utilizando equipamiento, instalaciones que estén destinadas también a la fabricación de otros bienes o alimentos. Entonces, tengo que, de alguna forma, generar las asignaciones, no generar ni penalizar con cargas que no le corresponden al producto, o tampoco subvalorar porque le asigno justamente esa carga ambiental a otro proceso. Entonces, ahí empieza a ser, ese mapeo requiere una interacción importante de los que conocen justamente esos procesos dentro de la organización y bueno, quien lo visualiza de afuera, quien dé apoyo externo, si es que es el caso, tratar de entender para que justamente ese esquema sea lo más completo y no se esté omitiendo flujos que puedan tener un impacto relevante. Una vez mapeado todo eso, puede ocurrir que haya algunos flujos que no tengan ninguna incidencia en lo que son la generación de gases de efecto invernadero y se pueden obviar y es válido y está establecido así en las normas de referencia. Pero para hacer primero hay que de alguna forma establecerlo. También tengo que identificar, bueno, las metodologías de cálculos que voy a utilizar, tiene que ser trazable toda la recolección de datos, tengo que identificar, bueno, todas las fuentes, hay que evitar las estimaciones, datos indirectos, o sea, todo eso de alguna forma, si alguien que lo ve desde fuera, con el debido conocimiento, tiene que poder rearmar ese cálculo. Y por otro lado, establecer, bueno, la incertidumbre asociada al mismo, porque bueno, estos procesos es utópico pensar que no hay ningún tipo de desvío asociado. Bien, en cuanto a lo que es la huella de carbono, y en este caso en la industria de alimentos, hay algunos, después en la próxima sesión vamos a ver ejemplos concretos, pero en la globalidad hay algunos beneficios, ya sea dentro y fuera de la organización. Por un lado, a la interna, el hecho de poder identificar, bueno, esas fases o procesos dentro de la producción que son más críticas desde el punto de vista ambiental y de alguna forma me permite generar acciones de corrección de
justamente incorporar tecnología que sea más amigable con el medio ambiente, me puede llevar a reformular esos procesos y eliminar fases que no agregan valor o integrarlas, que muchas veces es común, bueno, en la industria se viene haciendo, siempre se hizo así, bueno, a veces está bueno tener una visión externa como para tomar conciencia de que hay cosas que se pueden cambiar, sustituir o mejorar. Ni que hablar que pensar en todo lo que es, hoy hablamos, bueno, el pienso en la fase de diseño, pensar en forma abarcativa en todas las etapas y tomar justamente las alternativas que tengan justamente esa lógica circular y evitar todas las cargas ambientales. Mejorar en la fase de producción, también desde el punto de vista de la eficiencia en cuanto al uso de insumos, materia prima, y en particular en el consumo energético. En general, no siempre es así, pero cuando se toma acciones para disminuir la huella, tienen una relación importante con lo que es la eficiencia energética. También disminuir todo lo que es la generación de desperdicios en la fase de producción. Eso es importante, es algo que en la industria de alimentos es algo bastante crítico, la cantidad de desperdicios que se genera a lo largo de no solo en la fase primaria, en campo, en predios, sino también en lo que es producción y en la fase de consumo, sea a nivel doméstico o comercial. También el incorporar estas metodologías lleva a una concientización del personal, porque no solamente es la toma de conciencia dentro del ámbito laboral, sino que eso también se traslada al ámbito doméstico, a sus familias, y bueno, ya está comprobado que esas acciones que se lleven adelante a nivel de empresa también tienen un impacto en la vida cotidiana. Y como les mencionaba hoy, evaluar también alternativas de proveedores que de alguna forma estén facilitándome insumos, materia prima que sea más amigable con el medio ambiente por sus características de producción, pero también por lo que puede ser alternativas de tipo geográfica, en el cual a igualdad de condición de ese insumo, materia prima, bueno, tenga alternativas mejores para lo que es el traslado y la adquisición de la misma. Puertas afuera, bueno, también me permite justamente optimizar todo lo que es la logística de distribución a los puntos de consumo. Recuerden que la fase de transporte es una de las que tiene mayor generación de gases de efecto invernadero. También minimizar el impacto en lo que son la fase de consumo, el aumento de la vida útil, que es lo que les va a estar ampliando Verónica en la próxima sesión. Y después, bueno, a la hora del final de su ciclo de vida, también considerar las alternativas más adecuadas, ya sea para los envases, embalajes, cómo están integrados los mismos. Y otro aspecto es la anticipación a exigencias reglamentarias. Les mencionaba que en el caso de España ya hay una serie de decretos reales, como le mencionan ellos, que impone que hay una serie de rubros de actividad industrial o comercial que tienen que trabajar sobre el cálculo de huella. Entonces, no sé acá en Uruguay o en la región si es que algún día será algo mandatorio o no, pero parece una cosa interesante anticiparse, o incluso pensando en quienes trabajan como exportadores, o sea, como exportadores de alimentos o cualquier otro bien, seguramente puedan, si es que no las tienen ya, exigencias de los mercados de destino de que tengan cuantificado la huella de carbono asociado o a su organización o en particular al producto que van a estar exportando. Y acá hay algunos ejemplos al respecto. Esto, o sea, hay grupos de alguna forma de presión o que marcan tendencia, que pueden ser los consumidores, por un lado, que estén más sabios o concientizados con todo lo que es
la realidad ambiental y están más proclives, incluso a veces hasta un precio mayor, a consumir alimentos que sean amigables con el medio ambiente. Pero también hay grupos de interés, como por ejemplo grandes cadenas de supermercados, que también exigen a sus proveedores que tengan cuantificado las emisiones. Este caso, por ejemplo, es del supermercado, la cadena esta que tiene mucha presencia en Europa, en particular en Inglaterra, Tesco, que exige que los alimentos, por lo menos los que son, no son propios de la cadena, tengan cuantificado la huella de carbono. No así, si alguno tuvo oportunidad de entrar a nuestros supermercados, a veces los de producción propia no los cuantifican, pero bueno, son medidas a veces hasta de barrera comercial, donde, bueno, dicho de forma coloquial, tienen el sartén por el mango y exigen estas pautas que tienen también un componente de tipo comercial. Ahora, esto que se viene trabajando hace años, la desventaja es que no todos los consumidores están familiarizados con estos esquemas. O sea, este tipo de etiqueta, quizás para todos los que estamos aquí, tengamos claro qué significa, pero capaz que para un consumidor promedio vea la huellita negra y 260 gramos de CO2, no sabe si es mucho, es poco, no hay, no tendrá mucho elemento de análisis. Si bien esto funcionó, es algo que incluso se certifica a nivel europeo, este tipo de etiquetas, pero lo que se ha migrado es a otras modalidades que empiezan a ser más amigables con el consumidor y que tengan un mayor impacto visual, como es este esquema EcoScore, que se deriva de, si quienes estén en la industria de alimentos seguramente lo conozcan, el Nutri-Score, en el cual con una representación gráfica al estilo como tienen acá los electrodomésticos, vinculados a su eficiencia energética, bueno, también con un gráfico muy claro pueden ver si desde el punto de vista ambiental, en base a un comparativo y un análisis con productos similares, si ese bien, en este caso un alimento, es amigable con el medio ambiente en base justamente a una lógica de ciclo de vida, o sea, considerando toda su vida, y uno puede ver, bueno, si estoy en categoría A y B, estoy consumiendo algo que de alguna forma tiene un impacto positivo, pero si ya paso a la categoría de rojo, es algo que no termina siendo amigable. A ver, acá, como todo, ¿no? Puede ocurrir que haya alimentos, las etiquetas pueden dar lugar a equívocos y comparativos erróneos, que en la próxima sesión vamos a ver un ejemplo bien emblemático. Porque, ¿qué pasa? Hay algunos productos que seguramente nunca lleguen, o con dificultad lleguen a la categoría A. Y quizás tampoco mi dieta va a estar basada exclusivamente en productos que sean categoría A, porque capaz que me tengo que vivir poniendo algo burdo a base de lechuga, porque producida en determinado punto del planeta. Entonces ahí lo importante es que esto de alguna forma también apunta a una concientización del consumidor y tracciona a que quienes estén en la fase, o sea, generando ese bien de consumo, ese alimento, hagan el esfuerzo de migrar a el estadio más amigable. Y a ver, justamente el analizar todo el ciclo de vida también nos permite, como les mencionaba, minimizar los desperdicios. Esto es algo que en la próxima sesión se va a profundizar, pero acá hay un informe de la FAO que es bien ilustrativo por los datos. Dice, si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercero a nivel mundial en cuanto a lo que es la emisión de gases de efecto invernadero. Recuerden que todos estos alimentos, ya sea por el traslado de desperdicios en las distintas fases, después su disposición, la generación de gases en los vertederos, etc., no es algo inocuo, no es que, bueno, eso es orgánico y no pasa nada, eso se deteriora, no, o sea, hay una serie de impactos muy relevantes que a veces se hacen invisibles para
quien no esté familiarizado con estos temas, pero la realidad es que justamente que el 30% de la tierra agrícola esté destinada a alimentos que nunca van a llegar a ser consumidos es algo escandaloso. Que el volumen de agua desperdiciado para esa producción equivalga, bueno, ahí ponen al lago de Ginebra, pero a 3 veces el lago de Ginebra, es realmente, siendo el agua dulce un bien escaso, es algo preocupante. Más todo el uso de agroquímicos, fertilizantes, el uso de la tierra asociado con todos los impactos que conlleva, y no solo a la generación de gases de efecto invernadero, sino lo que puede ser la afectación del suelo justamente por el uso de estos productos, tiene todo un impacto que no está generando ningún tipo de beneficio. O sea, es pérdida pura por donde se lo maneje. Entonces, cualquier esfuerzo también para minimizar y hacer un uso más racional de toda la cadena de alimentos es fundamental. En una de las sesiones pasadas mencionaron, por ejemplo, la experiencia de Redalco, acá a nivel de Uruguay, de Montevideo, con todos los desperdicios del mercado y cómo eso se destina, dejando de lado el aspecto estético, a organizaciones que a veces tienen dificultades para adquirir alimentos, comedores, lo que fuera, y se está generando justamente basado en tecnología de la información, un círculo virtuoso que de alguna forma lleva a minimizar. Podrán decir, es poco el impacto, pero, a ver, muchas de esas iniciativas es lo que permite que esto disminuya. Bueno, acá hoy les mencionaba que a nivel local el tema de el cálculo de la huella son los datos de actividad y pasados por ese factor de emisión asociados a los distintos materiales, actividades, transportes, lo que fuera. Acá una dificultad que hemos constatado, que por suerte se está revirtiendo a poco, es que a diferencia de los países desarrollados, que en general desde universidades particularmente, o institutos de investigación, han generado esos factores de emisión propios para lo que es cada país o región, y eso que les permite tener un cálculo mucho más preciso o acorde a la realidad. En lo que son países en desarrollo, hay un rezago importante en la generación justamente de esos factores de emisión, y muchas veces, bueno, a nivel local tenemos que valernos de datos que tenemos que hacer el esfuerzo para que sean lo más próximo a la realidad local. Si bien se viene avanzando y se están generando a nivel local, bueno, hay un camino importante por transitar para justamente tener mediciones mucho más precisas y acorde a la realidad. O sea, el consumo energético acá es diferente que en Brasil, que en Alemania, entonces la producción de determinado insumo lo mismo, entonces ahí tenemos algunas dificultades cuando queremos ir a algunas particularidades y tenemos que valernos de aproximaciones o publicaciones de tipo científicas para que eso tenga algún valor, le dé valor al cálculo. Si bien les mencionaba, o sea, no es sencillo, pero tampoco es imposible, porque requiere tener un esfuerzo metodológico importante, hay muchas herramientas que de alguna forma facilitan justamente ese cálculo. Por un lado, hay bases de datos a nivel internacional que tienen datos justamente asociadas a las distintas actividades, transporte, producción, generación de determinado insumo, procesos integrados. Algunas están focalizadas en determinados sectores, inclusive, que eso es muy importante. Por ejemplo, hay bases de datos que están orientadas, por ejemplo, al sector lácteo o ahí, por ejemplo, al acero. O sea, que ya están focalizadas con los datos que necesita determinado sector de actividad. Hay formas de evaluación también que nos orientan en base a todas las categorías que tenemos que considerar para un determinado rubro de actividad, porque también esto es muy amplio, y si tenemos categorías que ya están sectorizadas, nos facilita mucho la modalidad de evaluación. Y por otro lado, hay
software que de alguna forma integran estas metodologías, las bases de datos, y nos permiten un cálculo con mucho mayor rigor y minimizando el riesgo de digitación, y aparte ya generan informes en la lógica de lo que demandan las normas o estándares de referencia. También hay calculadoras de tipo doméstico donde uno puede poner su dato de actividad y ver la huella que genera. Hay algunos organismos estatales que también han generado calculadoras. O sea, hay muchas herramientas disponibles como para facilitar y darle un rigor técnico a la evaluación que se haga. A ver, acá ya para ir cerrando, dirán, bueno, ¿para qué me puede servir el cálculo de huella en mi organización? Bueno, acá, dentro de justamente esas aplicaciones que hoy les mencionaba, acá hay 3 casos de empresas que seguramente todos los conozcan, y que, por ejemplo, en el caso de BASF, que está trabajando en toda la parte de agroquímicos, justamente ellos han hecho público la información de la huella de carbono en su cartera de productos para que los clientes puedan fácilmente integrar ese insumo en el cálculo de sus huellas. A veces no es sencillo adquirir valores de algún proveedor crítico, relevante, y bueno, en este caso es una cosa bien interesante, o sea, le agrega valor a sus clientes facilitando datos que le pueden ser útiles justamente para hacer estos cálculos y tomar acciones ambientales. Sin duda que es una empresa que se tiene mucha fe, ¿no? Porque esto de alguna forma puede también llevar a decir, bueno, que haya otro proveedor que tenga una huella más favorable, pero habla justamente de esa transparencia que hoy les mencionaba Nicolás, en lo que es un esquema de negocios, la lógica de ecodiseño, de economía circular. En el caso de Nestlé, por ejemplo, tiene una experiencia de reutilización de café molido como combustible, y con eso están reduciendo también la huella a nivel mundial con todas sus diferentes plantas, que eso, cosa que uno nunca hubiera imaginado, pero bueno, también producto del campo de la investigación, surgen estas alternativas de valorizar, y esto sin duda, bueno, algo que puede ser un descarte, termina entrando como materia, o sea, como insumo para la combustión de sus plantas. Y acá el ejemplo de Coca-Cola, por ejemplo, la experiencia de Plant Bottle es justamente la fabricación de envases con un porcentaje interesante de materia vegetal que surge justamente de los subproductos de la caña de azúcar, que, bueno, si ustedes más o menos conocen la industria, uno de los principales ingredientes es justamente el azúcar, pero todo el desperdicio, hay un desperdicio muy importante en las plantas justamente de los ingenios azucareros, que lo bueno es que se reprocesa para hacer envases, fibra textil, etc. Y bueno, hay una reducción por demás interesante justamente de la huella asociada a estos productos. Perdón, acá ya lo vimos. Y bueno, y por aquí terminamos ya siendo casi las 11, para dejarnos un pequeño espacio de preguntas, si es que tienen. Hola, buenos días. Buen día. Nicolás de Cuadra, aquí de PepsiCo. La verdad que muy buena muy bueno la clase, está súper interesante. Y a mí me quedó una duda, más que una duda es una consulta, ¿no? Capaz que ustedes lo saben. ¿Existe en Uruguay o han visto en Uruguay alguna cálculo de huella de carbono que se pueda de alguna manera comparar con la misma industria, pero a nivel nacional? O sea, para tener una comparativa, o sea, yo fabrico X producto o por ejemplo, tengo una logística de 5.000 metros cuadrados
y por esa logística tengo un proceso que me genera cierta huella de carbono. Me quisiera comparar con lo que otra operación, por ejemplo, para entender si esos tienen menos y qué es lo que hacen. ¿Vieron alguna vez algún ejemplo así acá en Uruguay? Mira, a nivel local no, y a veces eso puede, esa pregunta está buena porque a veces lleva a las dudas o confusiones frecuentes. Te pongo un ejemplo hipotético. PepsiCo tendría, justamente, quiere comparar un proceso logístico de traslado de determinado producto con, capaz que con una empresa de la competencia, a ver quién tiene más o menos huella, y capaz que como un benchmark lo más sano. El tema es que mientras, en tanto, no hayan hecho el cálculo con la misma metodología, la misma base de datos, o sea, con todo, o sea, todas las fases similares, los valores seguramente den distintos y no hay elemento de comparación, y eso a veces es una de las fallas más frecuentes que ya ha quedado un poco de lado con el tiempo, pero inicialmente ocurría, yo tengo más o menos huella que mi competencia u otra empresa u otro rubro. El tema es que a veces lo que estoy considerando es procesos distintos, metodologías distintas. Entonces, lo que alentamos es que este tipo de cálculo lo hagan pensando en quizás una declaración pública de compromiso y en particular asociado a acciones de mejora. Pero básicamente que te sirva como dato de entrada para la organización para un comparativo al ciclo siguiente. Bueno, yo incorporé determinadas mejoras y disminuí la huella. Me comparo contra mí mismo. Porque ya digo, es muy difícil hacer el comparativo, incluso con un producto similar. Me adelanto, en la sesión que viene vamos a ver un ejemplo que es emblemático que surgió en la conferencia de medio ambiente que se hizo en Escocia el año pasado, donde compararon dos productos, y en realidad después no estaba muy claro si utilizaban los mismos métodos de cálculo o no. Ahí quizás la recomendación es, si me dijeras, bueno, tenemos capaz que todas las plantas de PepsiCo, hacer un comparativo entre plantas que saben que todos tienen la misma metodología, las mismas bases de cálculo, sí, pero cuando tenés con otros, termina siendo un dato que seguramente no te aporte nada, porque capaz que otra empresa te dice, mira, sí, yo tengo menor huella, pero consideré un proceso mucho más simplificado, con menos cargas ambientales, o el proceso también consideré solo la fase industrial, por ejemplo, de la puerta a la puerta, y no consideré la fase de generación de materias primas. O sea, es muy complejo hacer un comparativo que te permita eso. Sí, lo bueno es que a ver, organizaciones como en el caso de ustedes, que sí se pueden comparar contra otras plantas del globo, pero en base a una misma metodología, ahí sí es totalmente válido. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a vos por la pregunta. No sé si hay más preguntas del resto de los participantes. Bien, si les parece, dejamos por acá entonces la jornada de hoy. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal para seguir con la segunda parte junto a Nicolás, a Andrés, y bueno, el próximo jueves se suma Verónica para hablar del tema de herramientas para abordar el tema de la economía circular. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos la mañana de hoy y nos vemos la próxima. Hasta el jueves. Saludos. Chao a todos.